Por el bien de vuestro destino, debéis buscar la aprobación de Dios. Es decir, ya que reconocéis que sois miembros de la casa de Dios, entonces debéis traer tranquilidad mental y satisfacer a Dios en todas las cosas. Sed personas de principios en vuestras acciones y que se ajusten a la verdad. Si eres incapaz, entonces serás detestado y rechazado por Dios y despreciado por todos. Una vez que te encuentres en una situación como esta, no podrás ser contado entre los que pertenecen a la casa de Dios, que es precisamente lo que significa no ser aprobado por Dios. Amén. Aquí vemos que Dios requiere que nosotros actuemos con principios y nos apeguemos a la verdad para obtener su aprobación y satisfacerle en todas las cosas. En el pasado yo no hice esto porque estaba gobernada por mis emociones y vivía y actuaba de acuerdo con mis sentimientos. Aunque nunca parecía que hiciera algún mal, mis acciones iban contra los principios de la verdad y esto obstaculizaba la obra de la Iglesia. Sin embargo, tras juzgarme y castigarme Dios con sus palabras, comprendí la naturaleza y las consecuencias de actuar así. Abordé las cosas con la motivación correcta. No me basé en las emociones y puse en práctica sus palabras. Demos gracias a Dios. El noviembre pasado, cuando cumplía mi deber como líder de la Iglesia, hubo un sondeo para valorar el líder de grupo de cada lugar de reunión. A partir de las respuestas vi que la hermana Lee, que era líder de grupo, era descuidada en su deber y que si se le señalaba alguna de sus faltas, no solo no aceptaba la verdad, sino que argumentaba. Cuando otros tenían dificultades, ella no los ayudaba comunicando la verdad, sino que los sermoneaba y los restringía. Después de leer todo esto, supe que, con base en los principios de selección en la casa de Dios, tenía que ser reemplazada. Así es. Sin embargo, éramos de la misma ciudad. Y habíamos trabajado juntas en nuestros deberes. Siempre habíamos sido cercanas. Y había cuidado mucho de mí. Si la despedía, ¿acaso no pensaría que yo era insensible? Hace 2 años la destituyeron de su puesto como líder de la Iglesia. Y no había podido salir de la negatividad. Si se le quitaba otro puesto, ¿acaso no sería un golpe todavía más grande? ¿Sería capaz de manejarlo? Necesitaba hablar con ella de inmediato para que pudiera ver cuán precaria era su situación. Si podía cambiar las cosas a tiempo, podría mantener su puesto. Así pues, conversé con la hermana Lee acerca de sus problemas. Pero descubrí que no tenía conciencia de sí misma. Compartí con ella todo lo que sabía. Y después de eso estuvo dispuesta a cambiar, a reflexionar, y dio un suspiro de alivio. Si podía decir palabras amables sobre ella a los compañeros de trabajo, tal vez podría seguir llevando a cabo ese deber. Mientras discutíamos sobre la obra, algunos colaboradores dijeron que ella jamás aceptaba la verdad y todos querían reemplazarla. Esto me inquietó. Pensé, la hermana Lee tiene algunos problemas, pero está lista para cambiar. ¿Acaso no pueden darle otra oportunidad? Entonces la hermana Shoa dijo, la hermana Lee ha estado así desde hace mucho tiempo. Enseña bien, pero no practica lo que dice. No hay ningún cambio. No es apropiada para este puesto. Me apresuré a meterme en la conversación. A la hermana Lee le ha costado aceptar la verdad, pero es proactiva y responsable en su deber. Algunos hermanos y hermanas habían sido pasivos en sus deberes y ella los motivó. La hermana Bai respondió de inmediato. La hermana Lee siempre parece estar corriendo de un lado para otro, siendo proactiva, pero todo es un espectáculo y no resuelve los verdaderos problemas. Lo que ellos dijeron era cierto, y yo no pude responder nada. Otra líder de la Iglesia, la hermana Shang, dijo entonces, aunque la hermana Lee no es apropiada para ser líder de grupo, no contamos con un candidato apropiado para reemplazarla. Mantengámosla en su puesto hasta que podamos encontrar un buen reemplazo. Eso era lo que yo quería, así que me apresuré a agregar.
Estoy de acuerdo. Reemplacémosla cuando alguien más venga. Menos de una semana después, la hermana Shoah mencionó el asunto tras discutir la obra de la iglesia. Dijo que el hermano Shen era una buena opción y algunos colaboradores lo apoyaron. Se me fue el corazón a la garganta. Si el hermano Shen era seleccionado, la hermana Lee sería despedida. Mencioné las corrupciones y deficiencias del hermano Shen y dije que no era apto para el trabajo. Entonces todos comenzaron a titubear y yo me sentí un tanto intranquila, pero aún así no busqué la verdad. Mi líder me pidió un resumen de los líderes del grupo y cuando llegué a la hermana Lee no reflejé de manera precisa la evaluación de los hermanos y hermanas. Después de que se fue me sentí un tanto apesadumbrada. Me pregunté por qué había estado hablando a favor de la hermana Lee, por qué me preocupaba. ¿Mostraba un favoritismo hacia ella? ¿Qué clase de motivación me controlaba? Entonces leí las siguientes palabras de Dios. ¿Qué es la emocionalidad? Un carácter corrupto. Si calificamos los aspectos prácticos de la emocionalidad, son el favoritismo y la predisposición a proteger a ciertas personas con relaciones de la carne y no siendo justo. Esto es la emocionalidad. Por lo tanto, rechazar la propia emocionalidad no significa dejar de pensar en alguien. Por lo general, tal vez no pienses nunca en ellos, pero en cuanto alguien critica a tus familiares, tu localidad natal o a cualquier persona con quien tengas relación, estallas decidido a salir en su defensa. Te sientes obligado a cambiar lo que han dicho de ellos. Y no permites que los sometan a un perjuicio no reparado. Te empleas a fondo en defender su reputación, hacer que todo lo malo parezca bueno y no permitir que cuenten su verdad ni que los dejen en evidencia. Esto es una injusticia y se llama emocionalidad. Si las personas carecen de veneración por Dios y Dios no tiene un hueco en su corazón, no pueden actuar por principios, sean cuales sean los deberes que cumplan o los problemas con los que lidien. Quienes viven inmersos en sus intenciones y deseos egoístas no entran en la realidad verdad. Por ello, al toparse con un problema, no ven con ojos críticos sus intenciones ni saben reconocer en qué fallan estas. Por el contrario, emplean todo tipo de justificaciones para fabricar mentiras y excusas. Se les da bastante bien proteger sus intereses, su reputación y sus relaciones interpersonales, pero en realidad no han entablado ninguna relación con Dios. Amén. Amén. Frente a los problemas, no hay que actuar con justicia de acuerdo con los principios de la verdad. Pero no distinguimos lo bueno de lo malo y favorecemos a aquellos con quienes tenemos una conexión o nos benefician. Esto es actuar con base en las emociones. Así es. Cuando nos gobiernan las emociones, ya sea nuestro deber o al lidiar con un problema, pensamos en nuestros sentimientos carnales y nuestros intereses sin practicar la verdad o hacer bien nuestro deber. Ese es el estado en el que me encontraba. No quería despedir a la hermana Lee porque actuaba según mis emociones. Estaba protegiendo nuestra relación y tenía miedo de que ella se enojara conmigo. Cuando los colaboradores quisieron apegarse a los principios y reemplazarla, yo traté de protegerla para que pudiera mantener su puesto. Cuando le di a la líder mi evaluación sobre ella, le resté importancia y la encubrí por favoritismo. Y utilicé una cortina de humo. Cuando lo pienso me doy cuenta de que mis motivos e intenciones estaban gobernados por la emoción. Estaba viviendo en el carácter corrupto de la astucia y el engaño, arriesgando los intereses de la casa de Dios para proteger una relación, ofendiendo a Dios antes que ofender a una persona. Carecía de reverencia hacia Dios. Era muy egoísta y despreciable. Me sentía muy culpable por todo esto. Así que de inmediato fui con la líder para decirle la verdad. Posteriormente oré y le dije a Dios, ¿por qué me dejo llevar por las emociones si no practico la verdad? ¿Cuál es la raíz de este problema? Un día en mis devociones leí las siguientes palabras de Dios. Nacido en una tierra tan inmunda,
El hombre ha sido gravemente arruinado por la sociedad, influenciado por una ética feudal y educado en institutos de educación superior. Un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una visión mezquina de la vida, una filosofía despreciable para vivir, una existencia completamente inútil y un estilo de vida y costumbres depravados. Todas estas cosas han penetrado fuertemente en el corazón del hombre y han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está cada vez más distante de Dios y se opone cada vez más a Él. Incluso cuando escuchan la verdad, aquellos que viven en la oscuridad no consideran ponerla en práctica, ni muestran interés en buscar a Dios aun habiendo contemplado su aparición. ¿Cómo podría una humanidad tan depravada tener alguna posibilidad de salvación? ¿Cómo podría una humanidad tan decadente vivir en la luz? Amén. Demos gracias a Dios. Entonces me di cuenta de que actuar con base en las emociones viene de ser engañado y corrompido por Satanás. En la escuela y las influencias sociales, Satanás siembra en las personas todo tipo de filosofías mundanas y leyes de supervivencia. Como sálvese quien pueda y el último pierde, la sangre tira mucho y el hombre no es inanimado, ¿cómo puede carecer de emociones? Yo vivía de acuerdo con estas filosofías y veía bien proteger a las personas cercanas a mí y la conmiseración y la lástima como una muestra de amor. En lo referente a que la hermana Lee fuera reemplazada, seguía pensando que éramos de la misma ciudad y que ella siempre me había cuidado. Cuando ella enfrentó el hecho de ser despedida, pensé que debía ayudarla y defenderla. Pensé que era lo correcto. Yo sabía que ella no asumía su deber como líder de grupo y sermoneaba a los demás y los controlaba. No haberla reemplazado habría dañado a los hermanos y hermanas y habría tenido un impacto sobre la obra de la Iglesia. Rechacé la verdad e ignoré los intereses de la casa de Dios para protegerla y mantenerla en su puesto. Abusé de mi deber para preservar nuestra relación. Y usé la obra de la Iglesia para retribuirle su amabilidad. Abusé de mi poder y mi deber para mi propia ganancia personal. ¿Cómo puede alguien como yo ser digno de la obra de la Iglesia? Como líder, debía haber pensado en la obra de la Iglesia y en la vida de los hermanos y hermanas, y actuar según los principios de la verdad en mi deber. Sin embargo, sobrepuse el sentimiento y no puse en práctica la verdad. ¿Acaso eso no era traicionar la verdad y los principios y tomar la obra de la Iglesia a la ligera? Estaba mordiendo la mano que me daba de comer. Entonces pensé que esas filosofías son falacias que Satanás utiliza para corromper y engañar a las personas. Hablar y actuar de esa manera carece de equidad y justicia y no muestra los principios de la verdad. Esa es la filosofía de vida de los funcionarios del Partido Comunista. Al ascender, recibes la buena fortuna de tu familia. Cuando alguien se vuelve funcionario, sus parientes también se benefician enormemente y pueden hacer cualquier cosa con impunidad. Una sociedad controlada por el PCC es oscura y malvada, desprovista de equidad y justicia. Como líder de la Iglesia, que no actuaba según los principios, sino que vivía según estas filosofías satánicas, ¿cómo era distinta de un funcionario del Partido Comunista? Sí, así es. Mi negativa a despedir a la hermana Lee no era por un amor verdadero o por querer ayudar, sino que tenía miedo de que ella dijera que yo era fría e insensible y que ya no me viera igual. Yo no tomaba en consideración su vida en absoluto. Reemplazar a alguien en la casa de Dios se hace para alentar la autorreflexión y que esa persona pueda arrepentirse y cambiar. Esta es una forma en la que Dios salva y protege a las personas. Yo también he sido despedida de mi deber. Y cuando aprendí mi elección a partir de mi fracaso, la Iglesia dispuso otro deber apropiado para mí. Fue el tropezar y caer lo que me hizo reflexionar y me permitió obtener conciencia de mí misma. Comprendí más de la voluntad de Dios para salvar al hombre
y vi que su amor contiene tanto misericordia como justicia. Hay principios en el amor de Dios. Él no nos consiente ni nos mima. Pero mi amor por los demás estaba lleno de filosofías satánicas y se basaba en intereses personales. Era limitado y egoísta. Odioso y repugnante para Dios. Así es. Cuando nos basamos en nuestros sentimientos, dañamos a los demás y a nosotros. Y que ese era mi mayor obstáculo para practicar la verdad y hacer bien mi deber. Si no aceptaba el castigo de las palabras de Dios y no me arrepentía, yo habría ofendido el carácter de Dios y habría sido eliminada por él. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Si quieres tener una relación normal con Dios, debes volver tu corazón hacia Él. Con esto como fundamento, tendrás una relación normal con otras personas. Si tu relación con Dios no es normal, no importa cómo mantengas tus relaciones con los demás. Cuánto trabajes o cuánta energía inviertas, deberás llevar una filosofía humana de vida. Mantienes tu posición entre las personas con una perspectiva y filosofía humanas para que te alaben, pero no sigues la palabra de Dios para tener relaciones normales. Si no te centras en tus relaciones con las personas, sino que mantienes una relación normal con Dios, si estás dispuesto a darle tu corazón a Dios y a aprender a obedecerle de manera natural, tus relaciones con todas las personas serán normales. Por tanto, estas relaciones no se establecen en la carne, sino sobre el fundamento del amor de Dios. Casi no hay interacciones carnales, pero en el espíritu hay comunicación mutua, así como mutuo amor, consuelo y provisión. Todo esto se hace sobre el fundamento de un corazón que complace a Dios. Las relaciones no se mantienen confiando en una filosofía humana de vivir, sino que se forman de una manera muy natural llevando la carga de Dios. No requieren de un esfuerzo del hombre, solo seguir los principios de la palabra de Dios. Amén. Amén. De las palabras de Dios comprendí que las relaciones con los hermanos y hermanas se basan principalmente en el amor de Dios. No se mantienen por las filosofías mundanas de Satanás. Practicar la verdad es la clave. Amén. En cuanto a la obra de la casa de Dios, cuando alguien hace su deber contra los principios de la verdad, debemos comunicarla para ayudarles y apoyarles. Si aún así no se arrepienten tras varias comunicaciones, se podan y se tratan cuando corresponda. Cierto. Ni con la familia y los amigos podemos basarnos en las emociones y filosofías mundanas, sino actuar según la palabra de Dios, dar enseñanza cuando corresponda y reemplazarlos si no ayudan. La obra de la Iglesia y los intereses de la casa de Dios deben enarbolarse. Solo esto está alineado con la voluntad de Dios. Así es. Discutí esto con algunos compañeros de trabajo y despedí a la hermana Lee con base en los principios de la verdad. También di enseñanza para analizar su desempeño a la luz de las palabras de Dios y promoví al hermano Shen como líder de grupo. Solo en ese momento sentí tranquilidad en mi corazón. Así es. Más tarde leí algunas palabras de Dios a la hermana Lee y le pregunté cómo le estaba yendo. Dijo, gracias a Dios. Todo lo que Él hace es bueno. Al principio tuve una actitud negativa y sufría, pero al leer las palabras de Dios y orar, comprendí que Dios obraba así para cambiarme. Y si no me hubieran despedido y no me hubieran señalado mis problemas, no me habría conocido a mí misma y tampoco habría cambiado ni me habría arrepentido. Cuando escuché esto, sentí lo dulce que es abandonar la carne y practicar la verdad. Amén. Solo practicar la verdad y seguir los principios está alineado con la voluntad de Dios. Es la única forma decorosa. Esta transformación fue posible gracias al juicio y el castigo de Dios. Gracias a Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios.